Mahmour, este guiso de berenjena y garbanzos produce amor al primer bocado. Un placer gastronómico libanés muy fácil, con mucho gusto y perfecto para cualquier día de la semana. Este sabroso plato, concebido inicialmente como aperitivo templado e incluso frío, tiene como protagonista la berenjena. Para prepararlo necesitaremos 2 berenjenas de unos 800 gramos en total. Lávalas, sécalas y tras retirarles el pedúnculo, comenzaremos por pelarlas dejando algunas tiras de piel. El siguiente paso será cortar las berenjenas en rodajas gruesas, tal y como estoy haciendo yo. Seguidamente, toma cada rodaja y córtalas en dados grandes. Para retirarles su posible sabor amargo, es importante colocar la verdura en un colador, añadirles un poco de sal y dejar reposar 30 minutos para que suelten su agua. Pasado este tiempo, procede a secar los dados con papel para absorber su humedad. Aunque tradicionalmente la berenjena se fríe, en Food & Glory hemos optado por aligerar la receta y cocinar sus dados al horno. Vierte por encima un chorrito de aceite de oliva y distribúyelo mezclando los dados para que queden impregnados. Después, cocínalo en el horno previamente calentado a 180 grados durante 30 minutos. Mientras tanto, prepararemos el resto del guiso. Toma 2 cebollas pequeñas o una grande. Pélalas, córtalas en trozos de tamaño mediano y reserva. Vámonos al fuego. En una olla vierte 3 cucharadas soperas de aceite de oliva. Enciende el fuego y agrega 2 dientes de ajo picados. Sofríelos a fuego bajo durante un par de minutos. Por cierto, en Food & Glory estamos muy contentos con la buena acogida de nuestras recetas y por el gran apoyo que nos brindáis cada semana. Si tú también te has unido hace poco, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué lugar nos estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Ahora añade los trozos de cebolla y un poco de sal. La cocinaremos siempre a fuego bajo hasta que quede pochada. Perfecto. Cuando la cebolla esté lista, empezaremos a aderezar nuestro guiso, comenzando por una cucharada de tomate concentrado, junto con 400 gramos de tomate triturado en trozos. Mezcla bien. Y para aportar el toque típico de la gastronomía del Medio Oriente, contaremos con una cucharadita de café de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta molida, media cucharadita de comino, media cucharadita de paprika o pimentón dulce, una cucharada de menta seca que puedes conseguir en cualquier herbolario. Y para los más atrevidos y amantes del picante, es aconsejable un cuarto de cucharadita de cayena. Verás lo sabroso y original que queda. A continuación, agrega 400 gramos de garbanzos cocidos a la olla. Seguidos de 250 ml de agua. Cocina a fuego medio-bajo durante 15 minutos, pero esta vez con la tapa puesta. Recuerda remover de vez en cuando. Aprovecho este instante para mandar un cordial saludo a nuestras fieles seguidoras Sara Durán y Carmen Alonso Carro. Un fuerte abrazo, amigas. Estupendo. Pasados los 15 minutos, agregaremos los dados de berenjena asada a la olla. Mezcla de nuevo y cocina entre 5 y 10 minutos con la tapa puesta. Seguro que vas a disfrutar muchísimo este sabroso y exótico plato. Como siempre, recuerda apoyar esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!